Jamás pensé que ayudar a un desconocido bajo la lluvia me convertiría en millonario y cambiaría para siempre la relación con mi propia hija. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Aurelio Vázquez Moreno, tengo 65 años, y lo que voy a contarles comenzó el 18 de mayo de 2024, un día que debería haber sido perfecto. Era la graduación de mi hija Natalia en Derecho, después de 5 años de carrera que yo mismo financié con el sudor de mi frente, trabajando en la fábrica metalúrgica hasta los 62 años. Esa mañana me levanté temprano, como siempre. Desde que enviudé hace 3 años, las rutinas se volvieron mi refugio. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Natalia hace 4 años, cuando se casó con Sergio Santos Delgado, ese abogado corporativo que nunca me ha dirigido más que miradas de desdén. La ceremonia era a las 3 de la tarde en la Universidad Complutense, pero la verdadera celebración sería después en la casa de Natalia en Las Rosas, una mansión que Sergio compró con sus exitosos negocios. Salí de mi modesto piso en Getafe a las 12:30, calculando llegar con tiempo suficiente. El cielo estaba gris, amenazando lluvia, pero mi viejo Citroën del 2010 ronroneaba confiable por la M50. Llevaba en el asiento del copiloto el regalo que había comprado para Natalia. Un reloj de oro que me costó 2 meses de pensión, pero ella se lo merecía. Al fin y al cabo era mi única hija, lo único que me quedaba de mi querida Carmen. Todo cambió en el kilómetro 37, cerca de la salida hacia Majadahonda. La lluvia había comenzado a caer con fuerza cuando vi un BMW negro parado en el arcén, con las luces de emergencia encendidas. Un hombre mayor, bien vestido, hacía señas desesperadas bajo la lluvia torrencial. Mi primer impulso fue seguir de largo. Tenía prisa, no quería llegar tarde a uno de los días más importantes de Natalia, pero algo en la expresión de desesperación de aquel hombre me hizo pisar el freno. Carmen siempre decía que la bondad se paga con bondad y que nunca debemos pasar de largo cuando alguien necesita ayuda. Me detuve unos metros más adelante y bajé del coche. El hombre se acercó corriendo, completamente empapado. «Gracias por parar. Soy Esteban Ruiz Castellanos», gritó por encima del ruido de la lluvia. «El motor se sobrecalentó y no consigo que arranque. Llevo 1 hora aquí y nadie se detiene». Le dije que revisaríamos juntos el problema. Abrimos el capó y vi que efectivamente el radiador había perdido todo el líquido refrigerante. El motor estaba tan caliente que humeaba incluso bajo la lluvia. «Necesitamos agua y esperar a que se enfríe», le expliqué. «¿Tiene alguna botella en el coche?» Esteban negó con la cabeza, visiblemente nervioso. «Tengo una reunión muy importante a las 4», murmuró. «Es crucial para mi empresa». Miré mi reloj, la 1:45. Todavía tenía tiempo, pensé ingenuamente. Caminamos bajo la lluvia hasta una estación de servicio que estaba a casi 1 kilómetro. Compramos agua y regresamos completamente calados. El proceso de enfriar el motor, rellenarlo y conseguir que arrancara nos tomó casi 3 horas completas. Durante ese tiempo, Esteban me contó que tenía una empresa de construcción y que esa reunión podía significar el proyecto más grande de su carrera. Yo le hablé de la graduación de Natalia, de lo orgulloso que me sentía, de cómo había trabajado dobles turnos para pagarle los estudios. Cuando finalmente su BMW rugió de vuelta a la vida, eran las 4:50 de la tarde. Estaba empapado hasta los huesos, con las manos negras de grasa y el traje completamente arruinado. «No sé cómo agradecerte», me dijo Esteban, estrechándome la mano con fuerza. «Eres un ángel, Aurelio. Te debo una muy grande». Le sonreí y corrí hacia mi coche. La graduación ya había terminado, pero tal vez pudiera llegar a tiempo para la celebración en casa de Natalia. Lo que no sabía era que esa tarde lluviosa marcaría el comienzo de la transformación más grande de mi vida. Llegué a la urbanización Las Rosas a las 5:30 de la tarde, con mi Citroën haciendo ruido entre los Mercedes y Audis estacionados en la calle.
La mansión de Natalia brillaba con luces cálidas y a través de las ventanas podía ver siluetas elegantes moviéndose con copas de champán en las manos. Me quedé unos minutos en el coche, tratando de arreglar mi aspecto. El espejo me devolvió la imagen de un hombre mayor, con el cabello gris pegado a la frente, la camisa blanca manchada de grasa y el saco arrugado como un acordeón. Mis zapatos hacían ruido al caminar por el agua que aún goteaba de mis pantalones. Respiré profundo y toqué el timbre. La puerta se abrió y apareció Sergio, impecable en su traje italiano azul marino, con una copa de cristal en la mano. Su expresión pasó de la sorpresa al disgusto en cuestión de segundos. «Aurelio, ¿qué te pasó?», preguntó mirándome de arriba abajo como si fuera un mendigo. «Tuve que ayudar a alguien en la carretera», expliqué brevemente. «¿Dónde está Natalia? Quiero felicitarla». Sergio no se movió del umbral. «Está con sus compañeros de la universidad y algunos socios del bufete. Importante gente, ¿entiendes? Tal vez deberías...» «¿Papá?». La voz de Natalia llegó desde el salón. Apareció detrás de Sergio, radiante en un vestido blanco elegante, con su diploma enmarcado en las manos. Su sonrisa se desvaneció al verme. «Felicidades, mi niña», dije, intentando abrazarla, pero ella dio un paso atrás. «Papá, estás empapado». «Y sucio», murmuró mirando nerviosamente hacia el salón donde las conversaciones habían disminuido. «¿Qué te ocurrió?». «Ayudé a un hombre cuyo coche se averió. Lo siento por llegar tarde, pero no podía dejarlo allí bajo la lluvia». Sergio bufó. «¿En serio? ¿El día de la graduación de tu hija y te entretienes jugando al mecánico con desconocidos?». Las palabras me dolieron más que la lluvia fría. Era lo correcto, Sergio. No podía pasar de largo. Natalia me tomó del brazo, pero no con cariño, sino para alejarme de la entrada. «Papá, hay gente muy importante aquí. El decano de la facultad, socios del bufete de Sergio, otros abogados prestigiosos. ¿Y qué importa eso? Soy tu padre». «Lo sé, pero mira cómo vienes. ¿No puedes ir a casa a cambiarte y volver más tarde?». Sus palabras me atravesaron como dagas. En el salón pude escuchar murmullos y risitas. Un grupo de jóvenes con trajes caros me observaba con curiosidad morbosa. «¿Ese es su padre?», escuché que preguntaba una voz femenina. «Parece que salió de debajo de un puente». Otro comentario siguió. «Qué vergüenza para Natalia. En un día tan importante». Sergio se acercó más, bajando la voz. «Aurelio, sé razonable. Esta celebración es crucial para las conexiones profesionales de Natalia. Hay futuros clientes aquí, gente influyente. Tu apariencia no da la mejor impresión». «¿Estás sugiriendo que me vaya de la graduación de mi propia hija? Solo que regreses cuando tengas una presentación más apropiada». Natalia evitaba mi mirada. «Papá, tal vez Sergio tiene razón. Podrías ducharte, ponerte ropa seca y volver para la cena. La celebración seguirá hasta tarde». Sentí como si me hubieran abofeteado. Durante 28 años había sido el padre presente, el que trabajaba dobles turnos, el que sacrificó vacaciones y gustos personales para darle todo lo que necesitaba. Y ahora me pedían que me fuera de su día de triunfo porque mi ropa no era lo suficientemente elegante para sus nuevos círculos sociales. «Entiendo», murmuré, sacando el regalo del bolsillo interior de mi saco. La pequeña caja estaba húmeda pero intacta. «Toma, es para ti». Natalia abrió la caja y sus ojos se sorprendieron al ver el reloj de oro. «Papá, es hermoso, pero no tenías que...». «Quería que tuvieras algo especial para recordar este día», dije, mi voz quebrándose ligeramente. «Trabajé horas extra durante 2 meses para comprarlo». Por un momento vi un destello de la niña que solía correr hacia mis brazos cada vez que llegaba del trabajo, pero Sergio carraspeó y el momento se desvaneció. «Es muy generoso de tu parte, Aurelio», intervino Sergio. «Natalia lo apreciará. Ahora, ¿por qué no vas a casa a secarte? Nosotros nos encargaremos de todo aquí». Miré a mi hija una última vez, esperando que dijera algo, que me invitara a quedarme a pesar de todo, pero ella solo asintió débilmente. «Está bien», susurré. «Me voy». Caminé hacia mi coche bajo las miradas curiosas de los invitados que se habían asomado a las ventanas.
Algunos incluso habían salido a la terraza para observar mejor el espectáculo. Mientras manejaba de regreso a Getafe, las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia que aún resbalaban por mi rostro. No podía creer que mi propia hija me hubiera echado de su celebración por ayudar a alguien necesitado. Esa noche, en la soledad de mi pequeño apartamento, me sequé y cambié de ropa, pero la humillación seguía calándome hasta los huesos. No tenía idea de que al día siguiente todo cambiaría de manera inimaginable. Al día siguiente, 19 de mayo, desperté con un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con el café. La humillación de la noche anterior me acompañaba como una sombra pesada. Me levanté tarde, algo inusual en mí, y me quedé en pijama hasta bien pasado el mediodía, sin ganas de enfrentar el mundo. Estaba preparándome un almuerzo frugal cuando el timbre sonó. Pensé que tal vez era Natalia, viniendo a disculparse por lo ocurrido. Abrí la puerta con una mezcla de esperanza y resentimiento. No era Natalia. Frente a mí estaba el hombre de ayer, Esteban Ruiz Castellanos, pero esta vez vestía un traje impecable de color gris carbón, lucía completamente seco y llevaba un enorme ramo de flores rojas. A su lado, una mujer elegante de unos 50 años, con cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa cálida. «Aurelio», exclamó Esteban con entusiasmo genuino. «Por favor, perdona que vengamos sin avisar, pero tenía que encontrarte para agradecerte como corresponde». Me quedé boquiabierto en el umbral, aún en pijama y zapatillas. «Esta es mi esposa, Mónica Castellanos Prieto», continuó Esteban. «Mónica, te presento a Aurelio, el ángel que me salvó ayer en la carretera». Mónica se adelantó y me besó en ambas mejillas como si fuéramos viejos amigos. «Esteban no ha parado de hablar de ti desde anoche. No sabes cuánto te debemos». «Por favor, pasen», logré articular, avergonzado de mi apariencia y del estado modesto de mi apartamento. «Discúlpenme, no esperaba visitas y estoy...» «No te preocupes por eso», interrumpió Esteban, entregándome las flores. «Después de lo que hiciste por mí ayer, podrías recibirnos en bata y seguirías siendo un caballero». Los conduje al pequeño salón, donde se sentaron en mi viejo sofá de tela azul como si fuera el trono de un palacio. Mónica miraba las fotografías familiares en la pared con interés genuino. «¿Es tu familia?», preguntó señalando una foto de Carmen, Natalia y yo en las playas de Santander, tomada hace unos 10 años. «Mi difunta esposa Carmen y mi hija Natalia», respondí, sintiendo una punzada de melancolía. «Carmen falleció hace 3 años de cáncer». «Lo siento mucho», murmuró Mónica con sinceridad. Se veía como una mujer hermosa y bondadosa. Esteban se inclinó hacia adelante. «Aurelio, permíteme contarte lo que pasó después de que nos separamos ayer. Llegué a mi reunión con 40 minutos de retraso, completamente mojado, pero llegué. Esa reunión era para la licitación del desarrollo inmobiliario más grande de la Comunidad de Madrid en los últimos 5 años. Mónica tomó la mano de su esposo. «Cuéntale todo, cariño». «El proyecto se llama Nuevo Horizonte Madrid», continuó Esteban. «Un complejo residencial y comercial que incluirá 2.000 viviendas, centros comerciales, oficinas y espacios verdes. El contrato vale 800 millones de euros». Las cifras me marearon. Nunca había escuchado hablar de cantidades tan astronómicas. Cuando llegué empapado a la reunión, los otros constructores ya estaban presentando sus propuestas, prosiguió Esteban. «Pero aquí viene lo increíble. Mi retraso resultó ser providencial. Mientras esperaba mi turno, escuché las presentaciones de mis competidores y pude ajustar la mía para superarlos». «¿Ganaste la licitación?», pregunté, fascinado a pesar de mí mismo. Esteban sonrió de oreja a oreja. «No solo la gané, sino que los términos fueron mejores de lo que jamás imaginé. Todo gracias a que tú me ayudaste en esa carretera. Si hubiera llegado a tiempo, habría presentado mi propuesta original y probablemente habría perdido». Mónica aplaudió suavemente. «El destino tiene formas misteriosas de actuar, ¿verdad?». Me serví un vaso de agua porque la garganta se me había secado. «Me alegra mucho que todo haya salido bien, pero yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «Ahí te equivocas», replicó Esteban con firmeza. «Pasaron docenas de coches antes que tú,
Gente en Mercedes, BMW, Audi, todos siguieron de largo. Solo tú te detuviste. Mónica asintió. Esteban me contó que incluso perdiste algo importante por ayudarlo. ¿Una graduación? El recuerdo de la humillación de ayer regresó como una bofetada. La graduación de mi hija en Derecho. Llegué tarde y... Bueno, no fue una buena noche. ¿Te trataron mal por llegar tarde?, preguntó Mónica con indignación. Digamos que mi apariencia después de ayudar a Esteban no encajaba con el ambiente elegante de la celebración, respondí, tratando de sonar casual. Esteban y Mónica intercambiaron una mirada cargada de significado. Aurelio, dijo Esteban lentamente, quiero compensarte por lo que sacrificaste por mí, y no acepto un no por respuesta. No es necesario, Esteban. Me basta con saber que llegaste a tu reunión. Pero para mí sí es necesario, insistió. Tengo una propuesta que podría interesarte, pero primero quiero conocerte mejor. ¿Tienes planes para cenar esta noche? Normalmente ceno frente al televisor, admití con una sonrisa triste. Perfecto. Mónica y yo pasaremos a recogerte a las 8. Conocerás a nuestros hijos y cenaremos en casa. Quiero que sepas exactamente quién es la persona a la que ayudaste ayer. Mónica se puso de pie. Y quiero conocer mejor al hombre que tiene un corazón tan noble. No todos los días conoces a alguien que sacrifica momentos importantes por ayudar a extraños. Antes de irse, Esteban se detuvo en la puerta. Una cosa más, Aurelio. Ayer mencionaste que trabajaste en una metalúrgica para pagar los estudios de tu hija. ¿Tienes alguna propiedad? ¿Terrenos, casa familiar, algo así? La pregunta me tomó desprevenido. Sí, tengo un terreno que heredé de mis padres en las afueras de Alcalá de Henares. ¿Por qué preguntas? Esteban sonrió misteriosamente. Simple curiosidad profesional. Nos vemos a las 8, amigo. Mientras veía alejarse su Mercedes negro, me pregunté qué tipo de mundo había entrado en mi vida con aquella decisión de detenerme en la carretera. A las 8 en punto, el Mercedes de Esteban se detuvo frente a mi edificio. Me había puesto mi segundo mejor traje, el que reservaba para ocasiones especiales, y me sentía nervioso como un adolescente en su primera cita. Mónica bajó del coche y me saludó con su calidez característica, mientras Esteban conducía por las calles iluminadas de Madrid hacia su residencia en La Moraleja. La casa de los Ruiz Castellanos era impresionante sin ser ostentosa. Una construcción moderna de 2 plantas con jardines perfectamente cuidados y una fuente de agua en la entrada. Al entrar, me recibieron sus 2 hijos, Elena, de 24 años, estudiante de arquitectura, y David, de 19, que cursaba ingeniería civil. Papá nos contó lo que hiciste por él, dijo Elena mientras me estrechaba la mano. Eres una de esas personas que restauran la fe en la humanidad. David asintió con entusiasmo juvenil. En estos tiempos, ayudar a desconocidos es casi un acto heroico. La mayoría de la gente ni siquiera se detendría. Durante la cena, servida en un comedor elegante con vajilla de porcelana fina, Esteban me contó más detalles sobre su empresa, Construcciones Ruiz Castellanos S.A. Había comenzado como un pequeño negocio familiar hace 30 años y ahora empleaba a más de 500 personas en toda España. Mi abuelo era albañil, explicó mientras cortaba su filete. Mi padre heredó su ética de trabajo y yo heredé sus sueños, pero nunca olvidamos nuestros orígenes humildes. Mónica añadió, por eso Esteban siempre dice que el éxito sin valores no es verdadero éxito. Lo que hiciste ayer demuestra que compartes esa filosofía. Después de la cena, Esteban me llevó a su estudio, una habitación forrada de libros de arquitectura y construcción, con una enorme mesa de dibujo cubierta de planos y documentos. Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus proyectos más importantes, centros comerciales, urbanizaciones, edificios de oficinas. Aurelio, quiero mostrarte algo, dijo, desplegando un mapa detallado de la Comunidad de Madrid. ¿Recuerdas que mencionaste un terreno en Alcalá de Henares? Señalé aproximadamente la ubicación en el mapa. Está aquí, cerca del pueblo. Son unas 15 hectáreas que mi padre compró en 1978. Siempre pensó que algún día valdría algo,
Pero la verdad es que nunca pasó nada interesante por esa zona. Los ojos de Esteban brillaron con una emoción contenida. ¿Exactamente dónde está? ¿Puedes ser más específico? Limita con la antigua carretera N2, cerca del cruce con la A2. Tiene vista a las montañas y un pequeño arroyo lo atraviesa. Mis padres soñaban con construir una casa de campo allí, pero nunca tuvieron los recursos. Esteban marcó la zona con un círculo rojo y luego me mostró otros documentos que no entendí completamente. Proyecciones urbanísticas, planes de desarrollo regional, estudios de tráfico. Aurelio, lo que voy a decirte tal vez te parezca increíble, comenzó, su voz cargada de emoción. El proyecto Nuevo Horizonte Madrid que te mencioné esta mañana. Bueno, la fase 2 de ese proyecto requiere terrenos específicos para la construcción de la nueva autopista de acceso y la estación de tren de alta velocidad. No entendía hacia dónde iba la conversación, pero algo en su tono me puso alerta. Tu terreno, Aurelio, está exactamente en el punto neurálgico de toda la expansión. Sin esa parcela, el proyecto no puede completarse. Los planificadores urbanos identificaron esa zona como absolutamente crucial para la infraestructura de transporte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que tu terreno, esas 15 hectáreas que tu padre compró por 200,000 pesetas en 1978, ahora valen una fortuna. El gobierno regional necesita expropiar esa tierra, pero prefieren comprarla directamente para evitar procesos legales largos. Se levantó y caminó hasta una caja fuerte empotrada en la pared, de la cual extrajo una carpeta gruesa con documentos oficiales. He estado trabajando como intermediario entre el gobierno y los propietarios de terrenos en esa zona. Oficialmente, puedo ofrecerte 3.2 millones de euros por tu parcela. Las palabras cayeron sobre mí como un rayo. 3.200.000 euros. La cantidad era tan absurda que al principio pensé que había escuchado mal. ¿3 millones? Balbuceé aferrándome al brazo de la silla. 3.200.000 euros para ser exactos, confirmó Esteban, extendiendo los documentos oficiales con sellos gubernamentales. Todo completamente legal, con tasaciones independientes y aprobación del Ministerio de Fomento. Mi mente no podía procesar la información. Durante 65 años había vivido modestamente, trabajando duro por salarios modestos, preocupándome por cada euro, sacrificando placeres pequeños para ahorrar. Y ahora me decían que era millonario sin saberlo. Pero ¿por qué me lo dices a mí? Podrías contactar directamente con las autoridades, hacer la expropiación. Esteban sonrió. Porque ayer me salvaste la vida profesional, porque demostraste ser un hombre de honor, y porque creo que el destino nos juntó en esa carretera por alguna razón. Necesito tiempo para pensar, murmuré, abrumado por la magnitud de lo que estaba escuchando. Por supuesto, respondió Esteban, tómate todo el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que esta oferta es real, seria, y está disponible cuando tú lo decidas. Me entregó una copia de todos los documentos. Llévate esto para que lo revises con calma. Si decides proceder, mi abogado personal se encargará de todos los trámites sin costo alguno para ti. Esa noche, de regreso en mi apartamento, extendí los papeles sobre la mesa de la cocina. Sellos oficiales, tasaciones independientes, documentos del gobierno regional. Todo parecía auténtico y legal. Por primera vez en décadas, no pude conciliar el sueño. En mi mente se agolpaban pensamientos contradictorios. La humillación en casa de Natalia, los años de sacrificios, las facturas de electricidad que me quitaban el sueño, y ahora esta oportunidad imposible que había caído del cielo. ¿Era posible que ayudar a un desconocido hubiera cambiado mi destino para siempre? Los 3 días siguientes fueron los más intensos de reflexión en mi vida. Los documentos de Esteban permanecían extendidos sobre mi mesa de cocina como cartas de un juego cósmico que no entendía completamente. Me levanté cada mañana temprano, preparé mi café solo de siempre y contemplé esos papeles mientras mi mente navegaba entre el presente extraordinario y el pasado lleno de sacrificios. El martes 21 de mayo
decidí visitar el terreno que mis padres habían comprado tantos años atrás. Conduje hasta Alcalá de Henares por carreteras que conocía desde niño, pero esta vez cada kilómetro tenía un significado diferente. El paisaje familiar se transformaba ante mis ojos en algo precioso e inesperado. Al llegar, caminé por la tierra que pisé miles de veces durante mi infancia. Mi padre, Joaquín Vázquez, había sido un hombre visionario a su manera. Trabajaba como mecánico en un taller pequeño, pero siempre decía: Aurelio, la tierra es lo único que nunca pierde valor. Los gobiernos cambian, las monedas se devalúan, pero la tierra permanece. Recordé las tardes de domingo cuando veníamos en familia a almorzar bajo los olivos centenarios. Carmen extendía una manta a cuadros rojos y blancos, mientras Natalia, entonces una niña de ricitos dorados, corría entre los árboles gritando de alegría. Mi madre, Esperanza Moreno, solía decir: algún día construiremos aquí una casita para pasar los veranos. Nunca llegaron a construir esa casa. Mi padre murió de un infarto a los 58 años, en 1998, y mi madre lo siguió 2 años después. Natalia tenía apenas 14 años entonces, y yo me concentré completamente en criarla, trabajando turnos dobles para mantenerla en buenos colegios y posteriormente en la universidad. Sentado bajo el mismo olivo donde solíamos almorzar, comencé a revisar mentalmente los años de entrega incondicional a mi hija. Recordé las noches sin dormir cuando tenía fiebre de pequeña, las horas extra en la metalúrgica para pagarle clases de inglés, la vez que vendí mi moto para comprarle la computadora que necesitaba para sus estudios. Durante su adolescencia, nuestra relación se volvió más complicada. Natalia se avergonzaba de que fuera a recogerla al instituto con mi ropa de trabajo. Prefería que la dejara a una manzana de distancia. Cuando comenzó la carrera de Derecho, sus amigos pertenecían a familias acomodadas, y yo notaba cómo se distanciaba gradualmente de nuestros orígenes humildes. El cambio definitivo llegó cuando conoció a Sergio Santos Delgado en 4º año de carrera. Él provenía de una dinastía de abogados. Su familia tenía una firma prestigiosa fundada por su abuelo en los años 40. Desde el primer día, Sergio me trató con esa cortesía fría que los ricos reservan para la servidumbre. Educado pero distante, correcto pero condescendiente. Carmen, antes de morir, me había advertido sobre esa transformación. Aurelio, nuestra niña está cambiando. No olvides que sigue siendo tu hija, pero no dejes que te trate como si fueras menos que ellos. Después del funeral de Carmen, Natalia se refugió completamente en el mundo de Sergio. La boda en 2020 fue una ceremonia elegante donde yo me sentí como un invitado incómodo en lugar del padre de la novia. Los padres de Sergio ocuparon la mesa principal, mientras que a mí me ubicaron en una mesa lateral con primos lejanos que apenas conocía. Durante los últimos 4 años, nuestros encuentros se limitaron a cumpleaños forzados y navidades protocolarias. Natalia me visitaba una vez al mes, siempre con prisa, siempre revisando su teléfono, siempre encontrando excusas para marcharse temprano. Sergio prácticamente no me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era para hacer comentarios sutiles sobre mi apartamento pequeño, mi coche viejo o mi ropa sencilla. La graduación del sábado había sido la gota que derramó el vaso. Ver la vergüenza en los ojos de mi propia hija, escuchar cómo me pedía que me fuera para no arruinar su momento de gloria, había sido más doloroso que cualquier golpe físico. Esa noche, después de cambiarme la ropa mojada, me senté en mi sofá y lloré por primera vez desde el funeral de Carmen. Mientras reflexionaba bajo el olivo familiar, una rabia silenciosa comenzó a crecer en mi pecho. No era ira destructiva, sino algo más profundo. La indignación de un hombre que finalmente reconoce cuánto ha permitido que lo menosprecien. Durante años había aceptado el maltrato sutil, las miradas condescendientes, los comentarios hirientes, todo en nombre del amor paternal. Saqué mi teléfono y marqué el número de Natalia. Sonó varias veces antes de que contestara. «Papá, estoy en el despacho. ¿Es urgente? Quería saber cómo estás después de la graduación». «Muy bien, gracias». Fue una celebración perfecta.
Los contactos que hice serán muy importantes para mi carrera. No mencionó mi ausencia forzada, no se disculpó por haberme echado, no preguntó si había llegado bien a casa. Me alegra escuchar eso, respondí, manteniendo la voz neutral. Papá, tengo una reunión en 5 minutos. ¿Podemos hablar luego? Claro, hija. Que tengas un buen día. Colgué el teléfono y permanecí en silencio durante varios minutos. La decisión se estaba cristalizando en mi mente como agua convirtiéndose en hielo. Esa tarde regresé a casa y llamé a Esteban. Acepto tu propuesta, le dije sin preámbulos. ¿Estás seguro, Aurelio? Es una decisión importante. Completamente seguro. ¿Cuándo podemos proceder? Puedo tener todo listo para mañana por la tarde. Mi abogado, Fernando Mendoza Acosta, se encargará de revisar todos los documentos contigo. Perfecto. Pero quiero pedirte algo. Mantengamos esto completamente confidencial hasta que yo decida lo contrario. Por supuesto, puedo preguntar por qué. Digamos que quiero observar cómo reacciona cierta gente cuando las circunstancias cambien. Esteban rió suavemente. Entiendo perfectamente. A veces las revelaciones son más poderosas cuando llegan en el momento adecuado. Esa noche, cené tranquilo por primera vez en días. No era venganza lo que buscaba, era respeto. Y estaba a punto de descubrir si el dinero realmente cambia cómo te ve el mundo. El miércoles 22 de mayo a las 3 de la tarde me presenté en las oficinas de construcciones Ruiz Castellanos, ubicadas en un moderno edificio de cristal en el distrito financiero de Madrid. El contraste con mi modesto apartamento era abismal: recepción de mármol, secretarias impecablemente vestidas y un ascensor silencioso que me llevó hasta la planta 15. Fernando Mendoza Acosta, el abogado de Esteban, resultó ser un hombre calvo de unos 45 años, con gafas de montura dorada y una sonrisa tranquilizadora. Su despacho tenía vista panorámica a la ciudad, con estanterías llenas de códigos legales y diplomas enmarcados de universidades prestigiosas. Señor Vázquez, comenzó mientras organizaba una montaña de documentos sobre su escritorio de caoba. He revisado minuciosamente toda la documentación relacionada con su propiedad. Debo felicitarlo. Posee usted uno de los terrenos más estratégicamente ubicados de toda la Comunidad de Madrid. Esteban se sentó a mi lado, vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses cuando trabajaba. Fernando ha verificado todo 2 veces. Los números son definitivos. El abogado desplegó un mapa catastral actualizado donde mi terreno aparecía marcado con tinta roja. Su parcela de 3 hectáreas está registrada a nombre de Joaquín Vázquez Herrera, su difunto padre, desde agosto de 1978. Los documentos de herencia están en orden perfecto. ¿Y el precio final?, pregunté, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. Fernando sonrió y deslizó hacia mí un documento oficial con membrete del Ministerio de Fomento. La tasación definitiva asciende a 3.4 millones de euros. El gobierno regional aumentó la oferta inicial después de confirmar que la totalidad del terreno será necesaria para el proyecto ferroviario. Mis manos temblaron ligeramente al sostener el papel. 3.400.000 euros. La cifra seguía pareciéndome surrealista, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. ¿Hay algún inconveniente legal?, logré preguntar. Ninguno en absoluto, respondió Fernando, ajustándose las gafas. Su padre fue muy previsor al registrar correctamente la propiedad. Todos los impuestos están pagados. No existen gravámenes ni hipotecas. Es una transacción limpia. Esteban se inclinó hacia adelante. Aurelio, quiero explicarte exactamente cómo funcionará esto. El pago se realizará en 2 partes. 4 millones se transferirán inmediatamente a tu cuenta bancaria y el millón restante se depositará en un fondo de inversión de bajo riesgo que te generará aproximadamente 40.000 euros anuales de intereses. ¿40.000 euros al año?, repetí, incrédulo. Exactamente. Eso significa que tendrás ingresos mensuales de más de 3.000 euros sin hacer absolutamente nada, explicó Fernando. Además, por supuesto, del capital principal que permanecerá intacto. Me recosté en la silla de cuero.
tratando de procesar la magnitud del cambio que estaba a punto de ocurrir en mi vida. Durante 43 años había trabajado en la metalúrgica, ganando entre 1.200 y 1.800 euros mensuales. Mi pensión actual era de apenas 950 euros, y ahora me hablaban de ingresos que triplicaban mi mejor salario histórico. ¿Cuándo podemos firmar?, pregunté finalmente. Fernando consultó su agenda electrónica. Podemos hacerlo ahora mismo si estás listo. Tengo aquí todos los documentos preparados, incluyendo el contrato de compra-venta, los certificados de transferencia bancaria y los papeles del fondo de inversión. Hay algo más, añadió Esteban con una sonrisa misteriosa. Como agradecimiento personal por lo que hiciste por mí en la carretera, quiero regalarte algo adicional. Sacó de su maletín las llaves de un coche. Es un BMW Serie 3 del 2023, completamente equipado. Está aparcado en el garaje del edificio. Esteban, eso es demasiado, protesté débilmente. No es negociable, replicó con firmeza. Un hombre que arriesga perderse la graduación de su hija por ayudar a un desconocido merece ser recompensado adecuadamente. Fernando extendió los documentos sobre la mesa. Señor Vázquez, necesito que firme aquí, aquí y aquí, dijo, señalando con un bolígrafo dorado. Mientras firmaba cada página, sentía como si estuviera sellando no solo una transacción comercial, sino el inicio de una nueva etapa de mi vida. Cada rúbrica era un paso más hacia la independencia que nunca pensé que tendría. La transferencia bancaria se procesará antes de las 5 de la tarde, informó Fernando. Recibirá confirmación en su teléfono móvil. 2 horas después, caminando por las calles de Madrid hacia el garaje subterráneo, mi teléfono vibró con un mensaje del banco. Transferencia recibida, 2.400.000 €. Saldo actual, 2.403.847,32 €. Me detuve en medio de la acera, rodeado de transeúntes apresurados, y leí el mensaje 3 veces. Por primera vez en mi vida era millonario. El BMW que me esperaba en el garaje era de color gris metálico, con interiores de cuero negro y un tablero digital que parecía sacado de una nave espacial. Al sentarme en el asiento del conductor, el contraste con mi viejo Citroën era abrumador. Conduje lentamente hacia Getafe, saboreando cada kilómetro en mi nuevo vehículo. El motor ronroneaba suavemente, la suspensión absorbía cada irregularidad del asfalto y el sistema de sonido reproducía música con una claridad cristalina. Al llegar a mi barrio, aparqué el BMW junto a los coches modestos de mis vecinos. Algunas personas se detuvieron a observar el vehículo lujoso, preguntándose quién podría ser su dueño. Esa noche, sentado en mi sofá familiar, contemplé mi nueva realidad. En 48 horas, había pasado de ser un jubilado con pensión mínima a un hombre con recursos suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida. Pero lo más importante no era el dinero en sí, sino la libertad que representaba. Ya no tendría que aguantar humillaciones por necesidad. Ya no tendría que aceptar el desprecio por dependencia económica. Ahora podía elegir cómo quería ser tratado y, más importante aún, podía observar cómo reaccionaba mi familia cuando descubriera la verdad. Decidí mantener el secreto un poco más. Quería ver si el comportamiento de Natalia y Sergio cambiaría de forma natural, o si continuarían tratándome como al pariente pobre e inconveniente. El experimento estaba a punto de comenzar. Durante las siguientes semanas, me dediqué a realizar transformaciones graduales en mi vida, siempre manteniendo un perfil discreto para no despertar sospechas inmediatas. El primer cambio importante llegó cuando decidí renovar completamente mi apartamento, pero de manera inteligente y sin ostentación. Contraté a una empresa de reformas pequeña, dirigida por Antonio Jiménez Vega, un hombre de mi edad que había conocido años atrás en el barrio. Le expliqué que había recibido una herencia inesperada de un tío lejano, una mentira que sonaba creíble y evitaba preguntas complicadas. «Aurelio, llevas viviendo en este lugar más de 20 años», me dijo Antonio mientras examinaba las paredes desconchadas de mi salón. Era hora de que le dieras una renovación completa. En 3 semanas transformamos mi modesto hogar en un espacio completamente nuevo. Cambiamos los suelos de grés por parquet de roble,
Instalamos una cocina integral moderna con electrodomésticos de última generación. Renovamos completamente el baño con azulejos de mármol y pintamos todas las habitaciones con colores elegantes pero sobrios. El resultado fue sorprendente. El mismo apartamento, pero con la apariencia de una vivienda moderna y acomodada. La inversión total fue de 35.000 euros, una cantidad que antes me habría parecido imposible, pero que ahora representaba menos del 1% de mi nueva fortuna. Paralelamente, comencé a renovar mi guardarropa. Visité el Corte Inglés y me compré ropa de calidad, trajes de corte italiano, camisas de algodón egipcio, zapatos de cuero genuino y accesorios discretos pero elegantes. Todo en tonos conservadores que reflejaran mi personalidad sin resultar llamativo. La vendedora Isabel Morales Cruz, una mujer profesional de unos 40 años, me ayudó a seleccionar piezas apropiadas para mi edad y complexión. «Señor Vázquez, tiene usted muy buen ojo para la ropa clásica», me comentó mientras ajustaba las mangas de un blazer azul marino. «Estas prendas le van a durar décadas. También decidí cuidar mejor mi salud. Me inscribí en un gimnasio exclusivo del centro de Madrid, donde contraté los servicios de Miguel Ángel Rueda Pastor, un entrenador personal especializado en adultos mayores. 3 veces por semana realizaba rutinas de ejercicio adaptadas a mi edad, combinadas con sesiones de natación en la piscina climatizada. Don Aurelio, a los 65 años está usted en mejor forma que muchos hombres de 50. Me felicitó Miguel Ángel después de un mes de entrenamiento. Se nota que tiene disciplina y constancia. El cambio físico fue gradual pero notable. Perdí peso, mejoré mi postura y desarrollé una confianza que se reflejaba en mi manera de caminar y hablar. Las caminatas diarias por el Retiro se convirtieron en mi momento de reflexión favorito, donde planificaba cuidadosamente los siguientes pasos de mi transformación. En junio, decidí cumplir un sueño postergado durante décadas: viajar. Reservé un crucero de lujo por el Mediterráneo de 10 días, visitando Nápoles, Atenas, Estambul y Dubrovnik. Fue la primera vez en mi vida que dormí en una suite con balcón privado, cené en restaurantes de 5 estrellas y disfruté de espectáculos internacionales. Durante el viaje, conocí a otros pasajeros de mi edad que, como yo, habían trabajado duro toda su vida y ahora disfrutaban de sus ahorros. Conversaciones interesantes con Ramón Herrero Silva, un médico jubilado de Sevilla, y Carmen Delgado Torres, una empresaria retirada de Barcelona, me ayudaron a ganar perspectiva sobre mi nueva situación. «Aurelio, lo importante no es cuánto dinero tengas, sino la libertad que te da para elegir», me aconsejó Carmen durante una cena encubierta bajo las estrellas del mar Jónico. Yo trabajé 50 años construyendo mi negocio, y solo ahora entiendo que el verdadero lujo es poder decir no sin consecuencias. Al regresar de mi crucero, bronceado y renovado, decidí que era momento de realizar el primer contacto sutil con mi familia. Llamé a Natalia un domingo por la tarde. «Papá, suenas diferente», me comentó después de hablar durante 10 minutos sobre generalidades. «¿Estás bien?» «Muy bien, hija. He estado haciendo algunos cambios positivos en mi vida. ¿Por qué no vienes a cenar el próximo fin de semana? Hace tiempo que no cocinamos juntos». «Me encantaría, pero tengo mucho trabajo acumulado. Sergio y yo estamos preparando un caso muy importante». Era la respuesta que esperaba. Durante años había aceptado esas excusas sin cuestionarlas, pero ahora las escuchaba con una perspectiva completamente diferente. «Entiendo perfectamente», respondí con tranquilidad. «Cuando tengas tiempo libre, estaré aquí». 2 días después, el martes por la tarde, decidí dar el siguiente paso. Aparé mi BMW frente al despacho de abogados donde trabajaba Natalia, en el elegante distrito de Salamanca. Esperé pacientemente hasta verla salir del edificio acompañada de 2 colegas. Bajé del coche y la saludé con naturalidad. «Natalia, qué casualidad encontrarte aquí». Sus ojos se abrieron como platos al ver el BMW. Luego me observaron de arriba abajo, notando mi traje nuevo, mi corte de cabello profesional y mi apariencia general mejorada. «Papá, ¿qué haces por aquí? ¿Y ese coche?» Tenía una cita médica cerca
Y pensé pasar a saludarte, mentí suavemente. El coche es prestado de un amigo. Sus colegas nos observaban con curiosidad evidente. Uno de ellos, un joven abogado con aspecto prepotente, murmuró algo sobre clientes con coches caros que no alcancé a escuchar completamente. «Te ves diferente», comentó Natalia, claramente confundida. «¿Has estado haciendo ejercicio?» «Un poco. A mi edad es importante mantenerse activo». La conversación duró apenas 5 minutos, pero pude ver cómo su cerebro trabajaba tratando de procesar los cambios que observaba en mí. No hizo más preguntas sobre el coche, pero noté que tomó una fotografía discreta con su teléfono mientras me alejaba. Esa noche recibí una llamada suya. «Papá, ¿estás seguro de que todo está bien? Hoy te vi muy diferente». «Todo está perfectamente, hija. Solo estoy disfrutando más de la vida». «¿Has conocido a alguien? ¿Una mujer?» La pregunta me hizo sonreír. «No, Natalia. Simplemente he decidido cuidarme mejor y valorarme más». Después de colgar, reflexioné sobre cómo el dinero ya estaba comenzando a cambiar sutilmente las dinámicas familiares, incluso sin revelaciones explícitas. Natalia había notado los cambios externos, pero aún no imaginaba la verdadera magnitud de mi transformación. El experimento continuaba desarrollándose exactamente como había planeado. El 15 de julio recibí una llamada inesperada de Esteban mientras disfrutaba mi café matutino en la terraza que había mandado construir en mi apartamento renovado. «Aurelio, mi amigo, tengo noticias extraordinarias». Su voz rebosaba entusiasmo. «El proyecto Nuevo Horizonte Madrid ha sido aprobado definitivamente por todas las instancias gubernamentales. La ceremonia de presentación oficial será el 14 de septiembre en el Hotel Villa Magna». «Me alegra mucho escuchar eso, Esteban», respondí sinceramente. «Te mereces este éxito». «Pero aquí viene lo interesante», continuó. «Quiero que seas mi invitado de honor en la presentación, no solo como amigo, sino como socio estratégico del proyecto. Sin tu terreno, nada de esto habría sido posible». La propuesta me tomó desprevenido. «¿Socio estratégico? Pero yo solo vendí mi parcela». «Aurelio, ha sido mucho más que eso. Tu terreno era la pieza clave que faltaba para completar el rompecabezas. Además, quiero ofrecerte algo, un 2% de participación en las ganancias del proyecto, como reconocimiento a tu contribución esencial». Los números danzaron en mi cabeza. Si el proyecto valía 800 millones de euros, un 2% representaría aproximadamente 16 millones adicionales distribuidos en los próximos 5 años. «Esteban, eso es demasiado generoso». «No es generosidad, es justicia. Y hay algo más. La presentación será un evento de alto nivel. Asistirán ministros, alcaldes, empresarios importantes y toda la élite inmobiliaria y legal de Madrid. Quiero que te presentes oficialmente como mi socio». Una idea brillante comenzó a formarse en mi mente. «¿Dices que asistirá gente del sector legal?» «Por supuesto. Los bufetes más prestigiosos de la capital estarán representados». «¿Por qué lo preguntas?» «Simple curiosidad. Acepto tu invitación, pero déjame preguntarte algo. ¿Sería posible conseguir invitaciones para el despacho Santos & Asociados? Creo que mi yerno Sergio trabaja allí». Esteban se quedó en silencio unos segundos. «¿Sergio Santos Delgado? ¿El que trabaja con Francisco Santos Herrera?» «Exactamente ese. Aurelio, ese bufete ya está en nuestra lista de invitados. Son uno de los despachos más influyentes de Madrid. ¿Es casualidad que tu yerno trabaje allí?» «Una coincidencia interesante», murmuré, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar perfectamente. «Entonces será una sorpresa muy agradable para él verte en el evento», comentó Esteban con una risa que sugería que entendía más de lo que decía. Durante las siguientes semanas me dediqué a prepararme meticulosamente para la presentación. Compré un smoking de Hermenegildo Segna en la boutique más exclusiva de la calle Serrano, unos gemelos de oro blanco con diamantes pequeños y zapatos hechos a medida por un zapatero italiano que tenía taller en el barrio de Salamanca. También contraté los servicios de Paloma Ruiz Medina,
una asesora de imagen personal recomendada por Miguel Ángel, mi entrenador. Paloma me ayudó a perfeccionar mi postura, mi manera de caminar, y me enseñó protocolo básico para eventos de alta sociedad. Don Aurelio, tiene usted una presencia natural muy elegante, me comentó durante una de nuestras sesiones. Solo necesita pulir algunos detalles para proyectar la confianza que merece. El 20 de agosto decidí realizar una prueba preliminar. Sabía que Natalia y Sergio frecuentaban el restaurante Ramón Freixa Madrid, un establecimiento con 2 estrellas Michelin en el Hotel Único. Reservé una mesa para cenar solo un viernes por la noche, calculando que era probable encontrármelos allí. Llegué al restaurante en mi BMW, vestido con mi traje nuevo y portándome con la confianza que había estado practicando. El maître, José Luis Fernández Soto, me recibió con la deferencia reservada para clientes habituales de clase alta. «Buenas noches, señor Vázquez. Su mesa está lista», me dijo mientras me conducía a una ubicación privilegiada con vista al elegante comedor. Efectivamente, a los 30 minutos de mi llegada, Natalia y Sergio entraron al restaurante acompañados de otra pareja que no reconocí. Sergio vestía un traje caro pero de corte anticuado, mientras que Natalia llevaba un vestido negro elegante que realzaba su figura. Desde mi mesa tenía una vista perfecta de la suya, pero decidí mantenerme discreto, observando sin ser observado. Durante toda la cena, ninguno de los dos me vio, concentrados como estaban en impresionar a sus acompañantes con anécdotas sobre casos legales importantes y conexiones sociales influyentes. Cuando terminé mi cena de 7 platos maridada con vinos selectos, me acerqué discretamente a su mesa. Sergio levantó la vista y su expresión pasó por varias fases: sorpresa, confusión y finalmente una sonrisa forzada. «Aurelio, qué sorpresa verte aquí», balbuceó, claramente desconcertado por encontrarme en un lugar tan exclusivo. Natalia me miró de arriba a abajo, notando inmediatamente mi smoking impecable y mi presencia renovada. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Cenando, como ustedes», respondí con naturalidad. «¿Cómo están? Se ven muy bien». Sergio se puso de pie, extendiendo una mano temblorosa. «Quiero presentarte a nuestros amigos, Ricardo Vega Morales y su esposa Patricia Jiménez Vega. Él es socio del bufete Vega & Asociados». «Encantado de conocerlos», respondí con la elegancia que había estado practicando. «Que disfruten el resto de la velada». Me alejé sin dar más explicaciones, dejándolos con más preguntas que respuestas. Desde la salida del restaurante, pude ver cómo Sergio gesticulaba animadamente, claramente tratando de explicar a sus amigos quién era yo y cómo podía permitirme cenar en un lugar tan caro. Esa noche, como esperaba, recibí una llamada de Natalia. «Papá, necesito preguntarte algo directamente. ¿De dónde estás sacando dinero para estos cambios? El restaurante de esta noche cuesta mínimo 200 euros por persona». «Hija, he hecho algunas inversiones inteligentes últimamente», respondí vagamente. «También he recibido algunos trabajos de consultoría por mi experiencia en metalurgia». «¿Consultoría? ¿A los 65 años? La experiencia no tiene edad, Natalia. Hay empresas que valoran el conocimiento acumulado durante décadas». No era completamente mentira. Esteban me había ofrecido un puesto consultivo honorario en su empresa, aunque aún no había aceptado formalmente. «¿Estás seguro de que no hay nada más que debería saber?», insistió. «¿Cómo qué?» «No lo sé. Loterías, herencias, negocios extraños». «Natalia, ¿tan difícil te resulta creer que tu padre pueda tener éxito sin ayuda externa?». El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. «No es eso, papá. Es solo que todos estos cambios son muy repentinos. A veces la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos», concluí antes de despedirme. El 14 de septiembre estaba cada vez más cerca y yo cada vez más ansioso por el momento de la revelación completa. La noche del 14 de septiembre llegó acompañada de una lluvia ligera que me recordó irónicamente aquel día fatídico en la carretera cuando ayudé a Esteban. Me preparé con la meticulosidad de un actor antes del estreno teatral más importante de su carrera. El Hotel Villa Magna,
brillaba con una elegancia discreta pero impresionante. Limusinas negras, Bentleys y Mercedes de última generación se alineaban frente a la entrada principal, mientras fotógrafos de prensa social capturaban la llegada de los invitados más destacados de Madrid. Llegué en mi BMW exactamente a las 20:30, ni muy temprano ni demasiado tarde. El aparcacoches, un joven profesional llamado Adrián López Ruiz, me recibió con una sonrisa genuina al ver mi smoking impecable y mis modales refinados. «Buenas noches, señor. Nombre para el registro: Aurelio Vázquez Moreno, invitado de honor del señor Ruiz Castellanos». Sus ojos se iluminaron inmediatamente. «Por supuesto, don Aurelio. El señor Ruiz me pidió que lo escoltara personalmente cuando llegara». El vestíbulo principal del hotel había sido transformado en un salón de gala espectacular. Arreglos florales de orquídeas blancas y rosas rojas decoraban cada rincón, mientras un cuarteto de cuerda interpretaba música clásica desde una tarima elevada. Meseros uniformados circulaban ofreciendo champán Dom Perignon y canapés de alta cocina. Esteban me recibió como si fuera un dignatario extranjero, abrazándome calurosamente frente a un grupo de empresarios que claramente esperaban ser presentados. «Caballeros, permítanme presentarles a Aurelio Vázquez Moreno, mi socio estratégico y el hombre sin cuya colaboración el proyecto Nuevo Horizonte Madrid jamás habría sido posible», anunció con orgullo genuino. Las presentaciones se sucedieron rápidamente. Gonzalo Martín Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid; Isabela Fernández Soto, directora regional del Ministerio de Fomento; Carlos Alberto Ruiz Medina, alcalde adjunto de Urbanismo. Todos me estrecharon la mano con respeto evidente, tratándome como igual en sus conversaciones sobre desarrollo urbano y proyectos futuros. Mónica apareció a mi lado, luciendo un vestido dorado que complementaba perfectamente su elegancia natural. «Aurelio querido, estás absolutamente guapo esta noche. Esteban no para de hablar de ti con todos los invitados». Mientras conversaba con un grupo de arquitectos internacionales, mi vista se dirigió hacia la entrada principal. Sergio había llegado acompañado de Natalia, ambos vestidos impecablemente, pero con expresiones ligeramente tensas que delataban su nerviosismo en un ambiente tan exclusivo. Sergio vestía su mejor smoking, pero junto a los trajes hechos a medida de los otros invitados, se veía claramente como ropa de tienda departamental. Natalia, por el contrario, lucía espectacular en un vestido azul marino que realzaba su figura, aunque su mirada recorría el salón con la ansiedad de quien busca reconocer caras influyentes. Los observé discretamente mientras ellos examinaban la lista de invitados, buscando clientes potenciales y contactos útiles para el bufete de Sergio. Durante varios minutos, circularon por el perímetro del salón, siendo educadamente ignorados por los grupos más selectos de empresarios y políticos. A las 21:15, Esteban subió a la tarima principal y solicitó la atención de todos los presentes. El murmullo de conversaciones se desvaneció gradualmente hasta crear un silencio expectante. «Damas y caballeros, esta noche celebramos no solo el lanzamiento oficial del proyecto inmobiliario más ambicioso de España en la última década, sino también el poder transformador de la generosidad humana». Comenzó su discurso con voz clara y emocionada. Desde mi posición privilegiada en primera fila, pude ver perfectamente cómo Natalia y Sergio se habían ubicado hacia el fondo del salón, esforzándose por escuchar sobre las cabezas de invitados más altos. Nuevo Horizonte Madrid no existiría sin la colaboración de un hombre extraordinario que demostró que la bondad genuina puede cambiar destinos de maneras inimaginables, continuó Esteban, dirigiendo su mirada directamente hacia mí. El 18 de mayo pasado, bajo una lluvia torrencial, este hombre sacrificó asistir puntualmente a la graduación universitaria de su hija para ayudar a un desconocido cuyo coche se había averiado en la carretera. Ese desconocido era yo. Un murmullo de interés recorrió el auditorio. Pude ver cómo varios invitados giraban sus cabezas buscando identificar al protagonista de la historia. Aurelio Vázquez Moreno pasó 3 horas bajo la lluvia,
ensuciándose las manos, perdiendo un momento familiar importante, simplemente porque no podía pasar de largo ante alguien que necesitaba ayuda, prosiguió Esteban con emoción creciente. Desde el fondo del salón, vi cómo Natalia se quedaba completamente inmóvil, su copa de champán suspendida a medio camino hacia sus labios. Sergio, por su parte, fruncía el ceño tratando de procesar lo que estaba escuchando. Posteriormente descubrí que Aurelio poseía exactamente el terreno que necesitábamos para completar nuestro proyecto. Pero más importante aún, descubrí que había encontrado a un socio cuyos valores coincidían perfectamente con los principios sobre los cuales construimos nuestra empresa. Esteban hizo una pausa dramática, sonriendo directamente hacia mí. Por eso esta noche quiero presentar oficialmente a Aurelio Vázquez Moreno, no solo como el propietario del terreno clave que hizo posible Nuevo Horizonte Madrid, sino como nuestro nuevo socio estratégico y miembro del Consejo Directivo de Construcciones Ruiz Castellanos. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Invitados que minutos antes no conocían mi nombre, ahora me aplaudían de pie, mientras Esteban me invitaba a subir a la tarima. Mientras caminaba hacia el escenario, busqué con la vista a Natalia y Sergio. Sus expresiones eran un poema de shock, incredulidad y comprensión súbita. Natalia tenía la boca abierta, literalmente abierta, mientras Sergio se había puesto pálido como un fantasma. Gracias, comencé mi breve discurso improvisado. A veces las decisiones más simples de nuestra vida, aquellas que tomamos sin calcular beneficios, resultan ser las más trascendentales. Esa tarde lluviosa no solo cambió mi destino, sino que me enseñó que nunca es demasiado tarde para que la vida nos sorprenda. El aplauso se repitió con igual intensidad. Desde la tarima, podía ver claramente cómo Natalia y Sergio habían sido rodeados por otros asistentes que los interrogaban sobre su relación conmigo. La vergüenza en sus rostros contrastaba dramáticamente con el orgullo que irradiaban los demás invitados al felicitarme. Cuando bajé de la tarima, una fila de empresarios esperaba para estrechar mi mano y entregarme tarjetas de presentación. Banqueros ofreciéndome servicios financieros exclusivos, arquitectos proponiéndome colaboraciones futuras, políticos invitándome a cenas privadas. En medio de esta avalancha de atención, vi cómo Natalia y Sergio se acercaban lentamente, abriéndose paso entre la multitud que me rodeaba. Sus rostros mostraban una mezcla compleja de orgullo familiar tardío, vergüenza por el trato pasado y un interés repentino que no podían disimular. El momento del confronto había llegado finalmente. Cuando la multitud de empresarios finalmente se dispersó para dirigirse al cóctel, Natalia y Sergio se acercaron con esa sonrisa forzada que adoptan las personas cuando saben que han cometido un error garrafal, pero aún no están seguras de su magnitud. «Papá», comenzó Natalia con voz temblorosa, «nosotros no sabíamos que...» «¿Qué?» interrumpí suavemente, manteniendo mi compostura mientras aceptaba otra copa de champán de un mesero que pasaba. ¿Que tu padre podía ser algo más que el mecánico jubilado del que se avergonzaban? Sergio intentó intervenir con su típica diplomacia calculada. Aurelio, creo que hay un malentendido. ¿Nunca han que, Sergio? Mi voz mantuvo el tono calmado pero firme que había estado practicando durante meses. Nunca me echaron de la graduación de mi hija porque mi ropa mojada y sucia no encajaba con sus invitados importantes. ¿Nunca me trataron como al pariente pobre al que hay que tolerar por obligación familiar? Natalia palideció visiblemente. Alrededor nuestro, algunos invitados comenzaron a notar la tensión del intercambio, aunque mantenían una distancia respetuosa. Papá, aquel día estaba nerviosa, había mucha gente importante y... Exactamente, Natalia, gente importante, repetí, dejando que las palabras colgaran en el aire. Y yo no era lo suficientemente importante como para permanecer en la celebración de mi propia hija, a pesar de haber sacrificado 30 años de mi vida para que tuvieras esa graduación. Sergio intentó nuevamente tomar control de la conversación. Aurelio, entendemos que aquella noche no manejamos la situación de la mejor manera, pero no se trata de una sola noche, Sergio, lo interrumpí, acercándome un paso hacia él.
Se trata de 4 años de miradas condescendientes, comentarios sarcásticos sobre mi apartamento pequeño, mi coche viejo, mi ropa sencilla. Se trata de visitas obligatorias de 10 minutos donde mi hija revisaba constantemente su reloj esperando el momento apropiado para irse. La incomodidad de Natalia era palpable. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentaba contener desesperadamente. Papá, yo te quiero. Tú lo sabes. ¿Me quieres, Natalia? ¿O quieres la idea romántica de tener un padre siempre y cuando ese padre no interfiera con tu ascensión social? Las palabras salieron con más dureza de la que había planeado, pero la emoción acumulada durante meses finalmente encontraba su cauce. Durante años acepté sus desplantes porque pensé que era el precio del amor paternal. Pensé que debía estar agradecido por las migajas de atención que me concedían entre sus compromisos sociales importantes. Esteban apareció a mi lado, claramente notando la tensión. ¿Todo bien, Aurelio? Perfectamente, Esteban. Te presento a mi hija Natalia y a su esposo Sergio, del bufete Santos Asociados. Los ojos de Esteban se iluminaron con reconocimiento profesional. Por supuesto, Francisco Santos Herrera es uno de los abogados más respetados de Madrid. ¿Usted es su hijo? Su yerno, respondió Sergio, recuperando algo de compostura al encontrarse en terreno profesional familiar. Trabajo en el Departamento de Derecho Corporativo. Excelente, respondió Esteban cordialmente. Seguramente conoce entonces a nuestro equipo legal. Hemos trabajado extensamente con su bufete en proyectos anteriores. El momento de tensión se difuminó temporalmente mientras Esteban y Sergio intercambiaban formalidades profesionales, pero yo podía ver cómo Natalia luchaba internamente con la revelación de lo que había presenciado. Cuando Esteban se excusó para atender a otros invitados, el silencio incómodo regresó inmediatamente. «Papá», murmuró Natalia finalmente, «¿desde cuándo ocurrió todo esto? ¿Te refieres a cuándo me convertí en socio de una empresa multimillonaria o a cuándo decidí que merecía ser tratado con respeto?» «Ambas cosas», susurró. «La primera comenzó el día que llegué tarde a tu graduación porque ayudé a Esteban en la carretera. La segunda comenzó esa misma noche, cuando ustedes me pidieron que me fuera de la celebración más importante de tu vida». Sergio intentó una aproximación diferente. «Aurelio, entendemos que puedas sentirte herido, pero somos familia. ¿No podemos superar esto y seguir adelante?» La pregunta me provocó una risa amarga. ¿Ahora somos familia, Sergio? ¿Ahora que descubriste que el viejo mecánico resulta ser socio de una constructora valorada en cientos de millones de euros? «No es por el dinero», protestó débilmente. «¿No? Entonces explícame por qué en 4 años de matrimonio con mi hija nunca me invitaste a cenar en tu casa. Explícame por qué cuando voy a visitarlos me reciben en la cocina mientras los invitados verdaderamente importantes pasan al salón principal». Natalia estalló finalmente. «Porque me daba vergüenza, papá. ¿Está bien? Me daba vergüenza que mis amigos abogados conocieran a mi padre, el metalúrgico». El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Finalmente, la verdad había salido a la superficie sin disfraces ni diplomacia. «Gracias por tu honestidad, Natalia», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. «Papá, yo no quise decir...». «Sí quisiste, hija. Y está bien. Al menos ahora sabemos dónde estamos parados». Saqué mi tarjeta de presentación personal recién impresa con mi nuevo cargo en la empresa de Esteban y se la entregué a Sergio. «Si el bufete Santos Asociados desea solicitar nuestros servicios legales para futuros proyectos, pueden contactarme directamente. Manejo personalmente las relaciones con despachos externos». La ironía era deliciosa y todos la entendimos perfectamente. «Ahora, si me disculpan, tengo otros invitados que atender. Gente que me aprecia por quien soy, no por lo que poseo». Me alejé de ellos caminando hacia un grupo de empresarios que me habían estado esperando para continuar una conversación sobre oportunidades de inversión. Mientras me integraba naturalmente a su círculo, pude sentir las miradas de Natalia y Sergio clavadas en mi espalda. El confronto había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban.
Los meses siguientes al evento en el Hotel Villa Magna trajeron cambios profundos e inesperados en todos los aspectos de mi vida. La revelación pública de mi nueva posición social había creado ondas que se expandieron mucho más allá de lo que inicialmente imaginé. Mi colaboración con Esteban evolucionó de manera natural hacia una sociedad genuina. Además de mi participación en Nuevo Horizonte Madrid, me involucré activamente en la planificación de otros 3 proyectos importantes: un complejo turístico en la Costa del Sol, un centro comercial innovador en Valencia y una urbanización ecológica en Segovia. Mi oficina en el edificio de construcciones Ruiz Castellanos se convirtió en mi segundo hogar. Desde la ventana del piso 18 podía contemplar toda la ciudad que ahora me recibía con respeto y admiración. Mis días se llenaron de reuniones con arquitectos internacionales, negociaciones con bancos de inversión y decisiones estratégicas que afectaban empleos y desarrollos urbanos de gran escala. La transformación más significativa, sin embargo, ocurrió en mi círculo social. Personalidades que antes consideraba inaccesibles ahora me invitaban regularmente a cenas privadas, eventos culturales y partidas de golf en clubes exclusivos. Desarrollé amistad genuina con el embajador británico Thomas Wellington Smith, el director del Museo del Prado Ricardo Martínez Luque y la reconocida artista internacional Sophie Dubois-Moreau, quien se convirtió en mi compañera ocasional en eventos sociales. En diciembre decidí mudarme definitivamente. Adquirí un ático espectacular en el barrio de Salamanca, con terraza panorámica y vistas al Retiro. La decoración estuvo a cargo de Valentina Rossi Fontana, una interiorista italiana que transformó el espacio en un refugio elegante pero acogedor, lleno de arte contemporáneo y muebles de diseñador. La mudanza marcó simbólicamente el cierre definitivo de mi vida anterior. Al vaciar mi viejo apartamento de Getafe, encontré fotografías familiares que me hicieron reflexionar sobre el camino recorrido. Carmen sonreía desde marcos polvorientos. Natalia, de niña, corría por playas de vacaciones modestas, y yo mismo aparecía en imágenes donde mi expresión reflejaba cansancio pero esperanza. Natalia intentó acercarse varias veces durante esos meses. Sus llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, sus mensajes más largos y emotivos. En enero me invitó a cenar en su casa, pero esta vez la invitación llegó acompañada de una nota manuscrita donde se disculpaba formalmente por años de comportamiento irrespetuoso. «Papá», me escribió, «he estado reflexionando mucho sobre nuestra conversación aquella noche. Tienes razón en todo lo que dijiste. Me avergüenzo de la persona que fui contigo. Te ruego que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser la hija que mereces». Decidí aceptar la invitación, pero estableciendo límites claros. Llegué a su casa en Las Rosas conduciendo mi nuevo Bentley Continental, vestido con elegancia discreta pero innegable. La diferencia en su recibimiento fue notable. Me abrazó con calor genuino, me condujo inmediatamente al salón principal y presentó mi presencia como motivo de orgullo familiar. Sergio también había cambiado su actitud dramáticamente. Su arrogancia habitual fue reemplazada por una deferencia casi exagerada. Durante la cena habló extensamente sobre casos legales del bufete, buscando claramente impresionarme y establecer conexiones profesionales. «Aurelio», me dijo mientras servía vino de una botella particularmente cara, «he estado pensando que tal vez podrías considerar invertir en algunos proyectos que estamos desarrollando. Tenemos oportunidades muy interesantes en el sector inmobiliario residencial». Su transparencia era casi cómica. La transformación de suegro despreciado a socio potencial había ocurrido en menos de 6 meses. Sin embargo, mantuve mi posición firme pero cortés. «Sergio, agradezco la confianza, pero mis compromisos actuales con la empresa de Esteban consumen todo mi tiempo disponible». La cena transcurrió cordialmente, pero algo fundamental había cambiado para siempre en nuestra dinámica familiar. El respeto que ahora me mostraban estaba basado en mi éxito financiero, no en reconocimiento genuino de mi valor como persona. Esta realización me llevó a tomar una decisión importante sobre el futuro de nuestras relaciones.
En marzo, establecí un fondo educativo familiar de 500.000 euros, destinado exclusivamente para la educación de futuros nietos. Natalia lloró al recibir la noticia, interpretándolo como gesto de reconciliación, pero para mí representaba algo diferente: responsabilidad cumplida sin compromiso emocional total. Mi nueva vida social me proporcionó experiencias extraordinarias que jamás imaginé posibles. Viajé a Dubái para inspeccionar proyectos arquitectónicos innovadores. Asistí a la inauguración privada de una exposición de Picasso en París y participé como invitado especial en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Basilea. Durante uno de estos viajes conocí a Elena Kowalski-Nowak, una empresaria polaca de 58 años que dirigía una fundación internacional de desarrollo urbano sostenible. Nuestra amistad comenzó profesionalmente, pero evolucionó hacia algo más profundo y significativo. Elena tenía la elegancia natural de quien ha construido su éxito mediante trabajo duro e integridad personal, cualidades que resonaron profundamente con mi propia experiencia. Aurelio me comentó durante un paseo por los jardines de Versalles en abril: tienes una serenidad que raramente encuentro en hombres exitosos, como si hubieras hecho las paces con tu pasado. Tal vez porque entendí que el éxito verdadero no es demostrar nada a quienes te menospreciaron, sino construir una vida donde sus opiniones simplemente dejan de importar, le respondí. El primer aniversario del encuentro con Esteban en la carretera lo celebramos con una cena íntima en su casa. Mónica preparó personalmente una paella espectacular, mientras sus hijos Elena y David compartieron anécdotas sobre cómo mi historia había influenciado sus propias decisiones profesionales y personales. Aurelio, brindó Esteban alzando su copa de reserva especial. Hace un año eras un desconocido que se detuvo bajo la lluvia para ayudar a otro desconocido. Hoy eres hermano, socio y ejemplo viviente de que la bondad genuina construye destinos extraordinarios. Esa noche, reflexionando desde la terraza de mi ático, mientras contemplaba las luces de Madrid, comprendí que había logrado algo más valioso que la riqueza material. Había recuperado mi dignidad y construido relaciones basadas en respeto mutuo y valores compartidos. Natalia seguía intentando reconstruir nuestra relación, pero ahora desde una posición de igualdad que nunca había existido anteriormente. Nuestros encuentros se volvieron más auténticos, menos cargados de expectativas no expresadas. Al finalizar el año, mi participación en los proyectos de Esteban había generado beneficios que superaban mis predicciones más optimistas. Pero más importante aún, había demostrado que nunca es demasiado tarde para transformar completamente el curso de una vida. A los 66 años, había aprendido que el verdadero poder no reside en demostrar superioridad sobre quienes te menospreciaron, sino en construir un futuro donde sus juicios pasados se vuelven completamente irrelevantes para tu felicidad y realización personal. La bondad, finalmente, había encontrado su recompensa más perfecta. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.